Buenas tardes, estamos en el taller de formación del barrio Vivo de Toberín, que se llama Vivamos Usaquén. El taller se va a llamar Elementos Purificadores del Agua y se dio de acuerdo al barrio Vivo, que tiene un laboratorio de oportunidades. En este caso vamos a presentar a nuestro panelista Leonardo Patiño, quien es ingeniero industrial y tiene experiencia en manejo de agua con el río Tunjuelito. Entonces vamos a presentarlo a él. Sí. Bueno, un saludo a todos, espero que estén bien. Sé que el mediodía es un poco denso para dar clase y eso, pero vamos a hacerlo como lo más didáctico posible, no tan ladrilludo. Como les comentaba, Luisa, yo he trabajado en varias oportunidades con proyectos acerca del río Tunjuelito, recuperación de espacios. Yo realmente soy diseñador industrial, los dos. En mi trabajo como diseñador industrial, mucho se basa no solo en la función del objeto, sino en la estética, cómo se ve, Entonces creo que desde lo que siempre hemos intentado nosotros, digo los diseñadores, de cierta manera, no solo hacer las cosas funcionales, sino que también se vean bonitas. Eso genera muchas cosas dentro del usuario que las usan, en este caso siendo algo como el río y el agua, y los espacios que usamos, y por eso lo llamé como el agua, el espacio y las personas que están en torno al canal de Torca. Buscamos esa interacción entre el ser humano, la población y pues el agua en este caso y el canal. Un poco de lo que queremos mostrarles ahorita es entender de dónde viene el agua para el río Bogotá, de dónde viene el agua para Bogotá, perdón, qué es el canal del Torca, cuál es su estado actual, en qué va, cómo la comunidad se interrelaciona con el canal y cuál puede ser como sus métodos, formas o maneras como para intentar recuperar este espacio que es tan importante y tan vital que hemos perdido, ¿no? Que muchos de estos canales nosotros nos hemos acostumbrado a verlos como canales, pero realmente siguen siendo esos anteriores ríos que eran espacios que nos daban o nos brindaban ciertas condiciones de vida, que las hemos perdido y las hemos olvidado, y la idea es recuperar un poco esto. Por eso, pues, digamos que vamos a intentar hablar de dónde viene el agua para Bogotá, sobre todo de dónde viene para Usaquén. Chingaza, como ustedes saben, suministra más del 70% del agua potable de Bogotá. Está, como pueden ver en el plano, viene del envase de Chuza y el envase de San Rafael. Ahí se reúne, digamos, que toda el agua que viene desde el sistema Chingaza recoge, digamos, que agua por medio de los frailejones, de ciertos tipos de plantas que nos ayudan como a recuperar ese recurso hídrico, por medio de ríos y correntías van a los embalses y luego llegan a la planta potabilizadora de Vistra. Ya 10 minutos. Les voy a explicar un poquito cómo es. Pues ya saben, bueno, en Chingaza comienza la vegetación que existe en el páramo, es la que retiene esa agua, no solo pues de lluvia, sino también a veces de la neblina. Allí comienzan a nacer esas pequeñas lagunas quebradas que comienzan a tomar su camino hacia los embalses, entre ellos pues Chuza y San Rafael. Esta agua que viene de las montañas, pues obviamente abastece toda esta zona nororiental. Ahí llega a San Rafael, y en San Rafael está la planta. Y esta, después de eso, por unos túneles de aducción, esa agua cruda viaja hasta llegar a la planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento, Miesner, llega el agua limpia
también tiene algunos residuos orgánicos, obviamente. Afortunadamente, esta zona que son los dos embalses están protegidos naturalmente por una zona boscosa, entonces eso permite, digamos que, o evita el intercambio de otro tipo de materia que no sea orgánica. Sin embargo, pues la planta la filtra, la desinfecta, revisa con ciertas normas de calidad la distribución de la misma. Llegan unos tanques reguladores después de estar en la planta, por medio de estos tanques como el de Codito, almacenan el agua. Lo que permiten estos tanques es mantener ese suministro de agua constante, mantener presiones constantes, digamos que evitando mucho. Las plantas en estos casos a veces tienen épocas en las cuales pues tienen mantenimientos o tienen inclusive pueden tener pues, problemas en la distribución. Entonces estos tanques nos sirven de reguladores, se llenan de acuerdo a cómo viene el consumo en Bogotá. Luego estos tanques reguladores tienen una red de distribución, como ustedes ya los conocen, como vieron muchas de esas estalladas cuando tuvimos nuestros recortes de agua, nuestro racionamiento. Esta pues circula por estos hasta llegar a nuestras casas. Es importante tener en cuenta que el agua de Usaquén, la que nos llega a nosotros, pues es considerada una de las más limpias. Lo que les decía, proviene de un embalse rodeado de una zona boscosa. Esto lo protege digamos, de estos otros factores, como no pasa en los ríos, como en las cuencas hidrográficas como Nuvelito. Bueno, digamos que estos ríos obviamente tienen un contacto más directo con la exposición al ser humano, y esto pues evitaría de alguna manera hacer el uso de esta agua. Esa conducción del embalse a la planta de tratamiento de agua potable es directa, eso minimiza obviamente esos riesgos de contaminación. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se relacionan esas cuencas con el agua que nos llega a nosotros? ¿Cómo podemos entender cómo hay una relación directa entre el agua que nos llega a las cuencas hidrográficas y digamos que todo un supersistema que nos mantiene con agua potable? Hay que tener en cuenta que obviamente pues, las cuencas como el Torca obviamente ya no funcionan como un sistema de riachuelos o algo así, sino más al ser canalizados, obviamente comienzan a cumplir otra función dentro de nuestro sistema urbano, que es el de recoger esas aguas lluvias y escorrentías. Recargan esos acuíferos locales, por ejemplo los humedales, lo que evita las inundaciones, evita, digamos que otros tipos de problemas. Regulan esos acuíferos, regulan esas otras digamos que problemas que pueden venir. También mantiene esa biodiversidad que es necesaria mantener en las zonas urbanas, sea como sea. Han sido por mucho tiempo zonas en las cuales existe biodiversidad que siempre ha llegado a esos lugares. Hay muchas clases de aves e insectos que siempre han estado en esas zonas, que obviamente pues, no pueden ya consumir, ya se ven muy afectados, digamos que por la contaminación que en ellas existe. Sin embargo, siguen siendo ese foco. Porque es importante para nosotros y para todos como ciudad y habitantes de esta ciudad conocer, digamos que esas cuencas y de dónde vienen, cuando, bueno, digamos que todas esas condiciones que conllevan esas cuencas. Digamos que acá hay una de ellas es, debo conocerla porque también a veces mitigo el riesgo de inundaciones. Cuando yo conozco mi entorno, sé cuál es el lugar en el que se están llevando las aguas lluvias. También puedo comenzar a identificar cuáles son las posibles amenazas que pueden existir al respecto, y eso pues digamos que es importante, ¿no?
Es importante por la calidad del ambiente. Reconocemos nuestro entorno cuando lo vemos limpio, cuando entendemos cómo está funcionando, cuando está fluyendo. También el tipo de vegetación que tiene que sembrarse. Ustedes entienden que en Bogotá tenemos muchas plantas que no son de acá, que lo que han hecho es, digamos que son invasoras y pues eso conlleva un montón de problemas ambientales que es importante también tener en cuenta. Es importante también porque a veces no entendemos qué podemos y qué no podemos hacer alrededor de esas cuencas o de esos lugares. En muchos casos lo que ha pasado cuando Bogotá ha crecido desmesuradamente es que vemos que ese crecimiento, esa expansión tan rápida y al desconocimiento mismo, la gente comienza a construir cosas que no debe construir, intentar, no sé, por ejemplo, en algún caso hemos visto que en un vuelo se ha intentado parar el cauce del río para alimentar una planta, no sé, de cueros, por ejemplo, sí, que es muy común en la zona. Minería, que también hay demasiada en la zona. Entonces, obviamente, pues si no entendemos eso como las personas que vivimos en ese entorno, es difícil que nosotros podamos decirle a una empresa grande claramente a las autoridades, venga, esto está pasando, esto nos está afectando y esto nos puede afectar. Un cierre parcial o total de un río claramente puede conllevar problemas mucho más grandes en un futuro, mediano, corto y largo plazo. También por eso es importante como por dónde debe fluir el agua en mi barrio, por dónde fluye, para dónde va, qué estoy votando yo como ciudadano, qué estoy dejándole al río como ciudadano, ¿sí? ¿Cómo lo hago proteger? ¿Por qué lo hago proteger? Eso es muy importante. Entonces, cada vez hay una frase, pues, el agua que usamos en nuestros hogares emprende un recorrido largo y cuidadoso desde el páramo, un recurso limpio, costoso de proteger y vital para la vida de la ciudad. Entonces entender la importancia que es el agua para todos. ¿Qué es el canal del Torca y por qué su canalización? El canal del Torca está actualmente canalizado el 70% de su recorrido. Claramente era una antigua quebrada que recorría, pues obviamente desde los cerros orientales hasta desembocar al río Bogotá. Ustedes sabrán que la expansión de Bogotá ha sido muy rápida y